bastante por Europa y conocer diferentes culturas y demás. Para mí es una ciudad fascinante, una ciudad que me enseñó mucho, no solamente desde lo profesional, sino también desde las diferentes instancias que uno puede conocer una ciudad, ¿no? No es lo mismo visitarla que estar viviendo en el lugar, así que muchos buenos recuerdos. Y en algún momento, en el año 2016, tomé la decisión de ir a conocer la otra parte del mundo, ¿no? La otra mitad del planeta que en general desde acá, desde Occidente, conocemos poco, o por lo menos poco nos informamos, y en cierta medida tomé la decisión de irme a viajar durante 6 meses por diferentes ciudades y diferentes países de Asia. La idea de este viaje fue comenzar en Turquía, que es uno de los países más occidentales de Asia, y recorrer algunos lugares como India, Nepal, incluso el Valle del Everest, Singapur, parte del sudeste asiático, Tailandia, Birmania, Vietnam, y finalmente terminar el viaje en Japón, que es justamente el país más oriental de ese continente. Un poco la idea fue intentar entender cómo los usos y las costumbres influyen o modifican el espacio, ¿no?, donde la gente vive, y cómo ese tipo de detalles o ese tipo de identidad hace que una ciudad o que un edificio sea de tal o cual manera. Así que luego de este viaje tomé la decisión de volver a la Argentina y actualmente tengo el estudio, vivo y trabajo en el barrio de Palermo. Esto que ustedes ven acá, creo que pueden llegar a ver mi mouse, es el Hospital de Niños, esto es Avenida Santa Fe, y el estudio está en este edificio, que es un edificio de Virginia Colombo del año 1920, y desde este lugar es desde donde trabajamos la gran mayoría de los proyectos. De hecho, uno de los proyectos particulares que al final de la presentación les voy a comentar está basado enteramente en este edificio y en el entorno inmediato también de este lugar. La charla, como bien dijo Pablo, la nombramos de lo global a lo doméstico, y un poco la idea es poder recorrer este panorama general de Oriente y Occidente para después poder bajar a ciertos casos particulares que representan desde lo doméstico maneras alternativas de poder habitar un espacio. Esta primera parte lo llamo lo global, la arquitectura como argumento. Uno cuando habla de arquitectura o cuando estudia arquitectura, prioriza, ¿no?, el tema espacial, el tema lumínico, por sobre un montón de otras cosas. Sin embargo, cuando uno realmente se pone a analizar acerca de las ciudades, se pone a estudiar urbanismo, se da cuenta que la arquitectura pasa a ser solamente una parte de todo eso, ¿no? Y me gustaría comenzar esta etapa hablando acerca de este documental. Quizás algunos de ustedes lo conozcan, es un documental que está en YouTube, lo pueden ver. Este documental es un corto de 9 minutos que filmaron Ray y Charles Innes. Es de 1977, desde antes incluso de Google Maps. Y lo interesante justamente de este corto es ver cómo la escala puede a nosotros modificarnos el contexto, puede mostrarnos diferentes maneras de interpretar el mundo, al fin y al cabo, ¿no? Este documental, con el poder del 10 y con este formato, lo que hace es ir alejándose cada vez más de ese picnic y mostrándonos a nosotros diferentes escalas cada 10 veces, ¿no? Entonces, cada 10 repeticiones uno va viendo diferentes interpretaciones, no solamente del mundo, sino también del universo, hasta volver a ese picnic y entrar de vuelta a la mano de esa persona y llegar al átomo que compone todas las partes de esa persona, ¿no? Entonces, en ese sentido es interesante ver cómo la escala depende mucho de la
interpretación que nosotros hagamos. No vamos a ver todo el documental porque después lo pueden ver, dura 9 minutos, les recomiendo que lo vean. Pero me parece interesante tener justamente esta apertura mental y esta apertura de escala para poder justamente analizar estos temas de lo global sin quizás una identidad para después sí poder entrar a una cuestión más particular. Por lo que estuvimos hablando con los chicos y las chicas de la cátedra, ustedes estuvieron viendo este libro, estuvieron estudiándolo por lo menos, La ciudad genérica. En realidad es un texto de Rem Koolhaas. Y me interesa focalizar en este tema particular, ¿no? El tema de la identidad. Justamente lo que hace este libro es intentar despojarse de la identidad para analizar esta ciudad genérica, ¿no? Esta ciudad inexistente, si se querría llamar, y de manera irónica o provocativa estos elementos se van desgranando para analizar estos factores que influyen casi de manera genérica las diferentes ciudades a través del mundo. Y me interesa esta frase particular que dice: la identidad centraliza, insiste en una esencia, su tragedia se da en simples términos geométricos. A medida que se expande la esfera de influencia, la zona caracterizada por el centro se vuelve más y más grande, diluyendo irremediablemente tanto la fuerza como la autoridad del núcleo. Inevitablemente, la distancia entre el centro y la circunferencia aumenta hasta llegar al punto de ruptura. Entonces, en cierta manera, a través de diferentes capítulos, Koolhaas lo que hace es hablar de esta ciudad particular, de esta ciudad utópica, si se querría llamar. Y un poco yo también me pongo a pensar de cómo estos términos podrían llegar a definir de manera contraria a cualquier ciudad del planeta, ¿no? Sin embargo, hay otros términos que me parece que son interesantes también destacar, o por lo menos separar de toda esta lista, y son estos términos que vemos acá en pantalla. Una de las pequeñas semiconclusiones o primeras conclusiones que pude ver al viajar por Asia fue justamente esta separación, ¿no? A grosso modo, de lo que podría llegar a ser una prioridad para una sociedad. Nosotros, en Occidente, en general, tenemos como prioridad al capital por encima de la religión, a lo material por encima de lo espiritual, a lo privado por encima de lo público, a lo individual por encima de lo colectivo, e incluso tenemos una interpretación del tiempo lineal por encima del tiempo circular que en muchas religiones o en muchas sociedades de Asia se interpreta, ¿no? Esta cosa de poder reencarnar y volver a vivir esta vida de una mejor manera. Y eso es algo que a nosotros nos define y nos hace crear arquitectura, crear ciudad, crear sociedad en base a estos términos. Con esto no quiero decir que unos términos sean mejores que otros, sin embargo, sí me parece interesante entender esto para poder analizar proyectos de arquitectura, proyectos artísticos, para poder analizar tendencias o vanguardias en base a estas cosas, ¿no? Esto tampoco quiere decir que una cosa pase al 100% en un lugar y no en otro. Sin embargo, sí, como prioridad, en cierta manera se podría decir que en Occidente la religión está por encima del capital, lo espiritual está por encima del material, en términos generales. En muchos de los casos, lo público está por encima de lo privado, lo colectivo está por encima de lo individual, especialmente en Japón. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es esta cosa de poner a lo colectivo por encima de los propios intereses, ¿no? Y después esta cuestión del tiempo circular que hace que la vida tenga una interpretación mucho más larga, casi infinita, ¿no? Hasta poder uno llegar a la iluminación, que es lo que buscan muchas de las religiones en Asia. Y en cierta manera estoy ubicando dos casos particulares que me parece que de alguna manera pueden llegar a reflejar esto que veníamos hablando antes. Probablemente este sea un documental o un proyecto que ustedes conozcan.
Este es un documental particularmente de Becca y Lemoyne, que son unos directores franceses. Es un documental que dura 63 minutos. Y lo que hicieron los directores fue meterse en la casa del señor Moriyama, que es este hombre que ustedes ven ahí en pantalla. Esta casa es una casa diseñada por Ryo Nishizawa, que es uno de los integrantes de Saná. Y lo interesante de esta casa justamente es que pone en jaque la interpretación acerca de lo público y de lo privado. También pone en jaque lo que es la vida en comunidad, y en ese sentido hay ciertas particularidades en relación al uso del espacio que cambia, ¿no? Porque de hecho el señor Moriyama va cambiando de ubicación en esta casa explotada en relación a lo que él quiere hacer. De hecho, esa foto que ustedes ven es un subsuelo en donde él tiene un estudio de sonido, y es un fanático, de hecho, de la noise music, que es un tipo de música particular que está basada en el ruido. Y ahora vamos a ver en un minuto el trailer en donde se puede ver particularmente cómo se maneja en esa casa y cómo vive en esa casa, ¿no? Préstenle atención particularmente a las maneras de distribuir los elementos, los mobiliarios y a la manera de usar los espacios. Bueno, seguramente ustedes habrán visto uno de los documentales de estos directores, el de la casa de Rem Koolhaas, y tienen una cantidad de documentales que les recomiendo, si tienen la posibilidad de verlos, que los vean, porque justamente lo que hacen los directores es enfatizar en esos pequeños detalles, en esas pequeñas costumbres y en esas particularidades de la vida diaria de estas personas, ¿no? De hecho, en este otro documental, un documental sobre el Barbican State de Londres, los directores lo que hacen también es recorrer durante 31 días los diferentes espacios de este proyecto inglés. Quizás algunos de ustedes lo conozcan, quizás no, pero este proyecto lo que hacía, o lo que hace, mejor dicho, es insertarse en una zona bombardeada después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este gran agujero que quedó en el medio de la ciudad, en el centro de Londres, se completa con este estate, que básicamente es un complejo de viviendas. Y este complejo de viviendas particularmente tiene otros usos como espacios públicos, vegetación, espacios de agua, tiene también un centro cultural, tiene bibliotecas. Entonces, por eso de alguna manera no es solamente un complejo de viviendas, sino también un centro cultural. Y más allá de que se pensó en algún momento como un espacio para ser habitado por diferentes clases sociales, desde clases bajas hasta clases medias, hasta clases altas, bueno, lo que pasó ahora es que de alguna u otra manera hay cierta particularidad y cierto misticismo en el espacio y en el lugar que hicieron que haya muchas particularidades y una manera de vivir bastante arraigada en relación a la gente que siente esa identificación con el lugar.
Bueno, y después de charlar un poco acerca de lo global, me interesa focalizar en esta parte en particular, que es lo doméstico. De alguna manera, las sociedades están definidas por este tipo de identidades, ¿no? De la apropiación del espacio. La apropiación del espacio no solamente puede ser en un espacio privado, sino también en un espacio público. Y me interesa focalizar específicamente en estas apropiaciones alternativas del espacio, ¿no? Uno inevitablemente se cría dentro de un contexto, dentro de un entorno, y eso hace que uno tenga un prejuicio o una interpretación particular de cómo un espacio tiene que estar distribuido, de cómo un espacio tiene que ser habitado. Sin embargo, la idea es recorrer algunos casos particulares, no solamente a través de la arquitectura, sino también a través del arte, a través de los textos, para entender esta apropiación de una manera un poco más particular. Y me gusta comenzar con esta imagen que es San Jerónimo en su estudio, una pintura que está en el National Gallery de Londres ahora, es de Antonello da Messina. Y lo interesante de este cuadro es entender esta caja, este espacio dentro de este otro espacio, ¿no? Vemos a San Jerónimo trabajando en la traducción de la Biblia, que era básicamente el trabajo que tenía que hacer. Y él está trabajando en un estudio que está puesto dentro de otro gran envase. Y ese estudio, si uno lo ve, es casi como un mobiliario, ¿no? O sea, no es una oficina, no es una habitación, es un mobiliario que sirve de apoyo a los trabajos que él tiene que hacer. De hecho, hay ciertos detalles que son interesantes de ver, ¿no? Como por ejemplo los zapatos de San Jerónimo antes de subir, o el sombrero puesto en un banco que a su vez hace de baranda, o su ropa colgada, ¿no? En este espacio, el resto de la biblioteca, los stickers o los papeles, mejor dicho, pegados en una parte de ese espacio, ¿no? Y después, el gran contenedor, que no sabemos bien si es un palacio, o si es una abadía, o si es una catedral, pero sí es un gran espacio que sirve de refugio a este pequeño estudio, ¿no? Que él se crea. Y lo que vamos a hacer ahora es desarrollar brevemente estos 7 conceptos que estoy trabajando, que estamos trabajando. Son 7 conceptos que básicamente tienen que ver con esta apropiación alternativa del espacio. El primero de ellos lo estoy llamando la transformación como manifiesto arquitectónico. Y lo quiero referenciar con este libro, particularmente un libro de Fernando Díez, que se llama Crisis de Autenticidad, un libro que recomiendo leer, de 2008, pero que sigue vigente incluso hoy en día. Este libro habla de los cambios en los modos de producción de la arquitectura argentina, sin embargo, podría tranquilamente aplicarse a cualquier ciudad del mundo o cualquier método de producción, independientemente de lo que uno esté estudiando, ¿no? Y me gustaría focalizarme en esta frase particular que dice: si el camino de la arquitectura como arte no puede negarse completamente, tampoco puede negarse una visión social para la arquitectura, en la que ésta se ve a sí misma como partícipe necesario de las decisiones sociales concernientes al uso y la disposición del territorio, el espacio construido y la gestación de nuevas formas culturales. Entonces, lo que hace Fernando Díez en este libro es criticar, en cierta manera, lo que fue todo ese envión de arquitectura estrella, ¿no? Arquitectura con una identidad distintiva para justamente hablar de una sensibilidad un poco más específica en cada uno de los proyectos. Y creo que de alguna manera se podría llegar a referir con este proyecto que quizás algunos de ustedes conozcan. Es un proyecto de la Caton Basal, de Frédéric Drouot y de Christophe Coutin, en Bordeaux, en Francia. Y este proyecto consiste justamente en la transformación de 530 viviendas. El proyecto consistía en demoler el edificio y volver a construir viviendas más contemporáneas, que tengan más que ver con lo que pasa en el entorno de esta parte de Francia. Sin embargo, los arquitectos proponen esta situación de añadidura, de extensión, de un espacio que no necesariamente tiene que tener una
definición particular desde lo funcional, sino que simplemente funciona como una añadidura en relación a los metros cuadrados y en relación a la disposición del sur, que es la mejor ubicación en el hemisferio norte. El proyecto trabaja con una sensibilidad bastante particular en relación a mantener lo que ya está y añadirle algo más, que no solamente tiene que ver con una cuestión de metraje, sino también con una cuestión de identidad, con una cuestión de apropiación y con una cuestión de sentirse orgulloso o representado por el edificio donde uno reside, ¿no? Estos son los espacios que se generan, espacios justamente genéricos, en donde cada uno de los propietarios puede proponer lo que tenga ganas de proponer con el mobiliario que le interese hacer. Pero lo interesante de armar un envase prácticamente neutro, sin demasiada identidad, para que justamente esa identidad se la dé cada uno de los propietarios. El segundo de los términos que me gustaría desarrollar brevemente es el de la forma de las partes faltantes. Este término tiene un poco que ver con esta cuestión de decir, bueno, de alguna manera uno tiene que pensar que el proyecto va a evolucionar en el tiempo y uno no sabe exactamente como arquitecto, como pensador, como diseñador, cómo va a ser esa evolución. Este libro de Pier Vittorio Aureli, director de Dogma, un estudio italiano que recomiendo que vean, trabaja sobre este libro que se llama Menos es suficiente. Este libro es bastante crítico en relación a la expresión menos es más, o más que en relación a la expresión, en relación a cómo ciertos desarrolladores, developers, inversores, trabajaban sobre ese concepto para poder dar justamente menos por más. Y en ese sentido, me gusta usar esta frase que dice: la creatividad en sí se halla en la raíz misma de la industria. La creatividad no solo depende de que el inversor encuentre modos de escatimar recursos, sino de la capacidad de los trabajadores para adaptarse a situaciones difíciles. En este contexto, el principio de menos es más corre el riesgo de convertirse en una celebración cínica del espíritu de austeridad. Entonces, de alguna manera, la crítica tiene que ver con la toma de esa frase particular para entregar menos para el tema de los desarrollos. Y creo que de alguna manera se podría llegar a relacionar con este proyecto, ¿no? Un proyecto que probablemente sea bastante eficiente en Latinoamérica, de hecho en alguna manera lo fue, pero que ha tenido también varias críticas en relación a lo que significa entregar media casa, ¿no? Como dice Alejandro Aravena, la mejor mitad de la casa. También probablemente lo conozcan este proyecto, ¿no? Pero el proyecto lo que propone es armar ese 50% esencial para la casa y darle a los propietarios esa libertad de que el otro 50% lo desarrollen de la manera que a ellos más les interesa. E independientemente de una cuestión de belleza que termina siendo una subjetividad, acá vemos cómo cada uno de los propietarios extiende esas viviendas para apropiarse de ese espacio vacío, de esa parte faltante, y trabajar con más habitaciones, con más espacios. Y partiendo de esta base, una base completamente neutra, una base sin casi identidad, una base sin terminaciones, se llega a esto, ¿no? A un espacio completamente habitado por elementos propios de cada una de las familias. Y lo interesante también de este tipo de fotos, ¿no? Que veíamos antes con la Gatón Basal y que vemos ahora también con Cristóbal Palma, que es el fotógrafo de estas fotos, en donde no hay que ocultar nada, no hay que esconder a los propietarios, no hay que esconder a los elementos que componen esta escena, sino que justamente son esos elementos los que le dan
identidad y carácter a estas tomas. Esta es un poco la situación actual de la Quinta Monroy, en Iquique. Este es el tercer concepto que me gustaría desarrollar, la arquitectura como célula viva. Y por lo que tengo entendido, ustedes estuvieron trabajando o están trabajando sobre un libro de Giovanni Palasma, particularmente el de Habitar. Sin embargo, en este caso me gusta referenciar este libro, ¿no? Un libro que se llama Animales Arquitectos. Y básicamente lo que hace el autor es desarrollar diferentes situaciones en donde los animales de manera natural arman su propio espacio, arman su propio hábitat, arman su propio entorno con las cuestiones básicas y naturales de una habitación, ¿no? De un lugar donde uno tiene que residir. Esta frase de alguna manera habla acerca de esta arquitectura como célula viva. Nuestra arquitectura está condenada a comprometer su funcionalidad porque en nuestras construcciones también queremos representar simbólicamente nuestro mundo. La arquitectura humana obedece más a unas directrices culturales, metafísicas y estéticas que a una lógica y funcionalismo puros. Entonces, nosotros como humanos justamente vamos a estar imprimiendo nuestro carácter, nuestra particularidad en un espacio independientemente de la lógica o del sentido común. Y así vamos a ver justamente que la arquitectura puede ir de un extremo al otro y quizás los motivos no son 100% técnicos o constructivos, sino que tienen que ver con un entorno inmediato. Y un proyecto que me parece que tiene que ver con esto de la arquitectura como célula viva es esta torre cápsula Nakabin en Tokio, un proyecto base del metabolismo, de la tendencia metabolista. Y este proyecto justamente lo que propone es el hecho de poder mutar con el tiempo en base a las necesidades del edificio mismo, ¿no? Un núcleo duro, un núcleo de circulación que va sumando o restando cápsulas habitables de 4 por 2 metros, 4 metros por 2,40, perdón, que si ustedes piensan son cápsulas de 8 metros cuadrados, ¿no? Son habitaciones. Y ahí mismo tenemos el baño también. Entonces, ¿de qué manera uno puede ocupar ese espacio, uno puede vivir en ese espacio? Estas cápsulas están pensadas para los trabajadores de Tokio que viven en las afueras de la ciudad. Y no sé si ustedes saben, pero en Tokio está, en Japón en general, ¿no? Esta cuestión de lo colectivo por encima del individual. Y los japoneses también tienen una tendencia de trabajar, trabajar y trabajar. De hecho, los japoneses no se van del lugar del trabajo hasta que no se vaya su jefe. Entonces pueden trabajar de 8 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a viernes. Y esa situación va a hacer que uno no se pueda volver a su pueblo, a su ciudad. Y por eso también surgen este tipo de elementos, ¿no? Donde una cabina con una tele, con un escritorio, con aire acondicionado, puede ser el lugar en donde nosotros pasemos nuestras noches de semana para después ir durante el fin de semana a nuestra ciudad, al lugar donde nosotros vivimos. Actualmente este lugar, que tiene más de 400 células, 400 cápsulas, está habitada por menos de 100 personas. Con el paso de los años, el concepto no funcionó del todo, más allá de ser un caso extremadamente particular de este tipo de arquitectura. De hecho, hay algunos habitantes que lo usan como lugar de trabajo, hay otros que lo usan como lugar de vivienda. Y en cierta manera este edificio está al borde de la demolición, porque en Tokio están pensando seriamente en demolerlo. Sin embargo, me parece interesante tenerlo en cuenta para entender esta alternativa a una disposición tradicional del habitar, ¿no? Acá vemos algunas imágenes de cómo los diferentes habitantes se apropian de ese espacio, ¿no? Un lugar mínimo para poder trabajar o para poder vivir.
Y la evolución quizás, o la segunda versión de esas cápsulas son las cápsulas de vivienda en los hoteles, ¿no? Donde directamente no es una habitación en donde uno vive, sino en una cápsula de 2 metros por 1 metro, una cápsula equipada con el 100% de los usos que uno necesita para vivir en un lugar. Esas cápsulas tienen espejos, tienen acondicionamiento térmico, el 100% de esta cápsula es una cama, hay enchufes, hay radio, hay televisión, hay aire acondicionado. Entonces, en 2 metros cuadrados están el 100% de los usos de la domesticidad. Y estos lugares en particular tienen a los baños, a la cocina y a los saunas como espacios complementarios, espacios comunes que cada uno de los residentes de estos bloques puede utilizar. El otro modelo que me gustaría brevemente describir es el loft como modelo de indeterminación. Este es probablemente un modelo que ustedes conozcan o que hayan visto, que hayan visitado. Y el más conocido de ellos probablemente sea la Factory, un proyecto de Andy Warhol, en donde él no solamente trabajaba, sino que también se reunía, producía, ¿no?, trabajos en cantidad, en masa. Había recitales, había encuentros con diferentes personalidades del Nueva York de los 60. Y este libro particularmente, que quizás algunos de ustedes conozcan, se llama La Buena Vida, lo que hace es recorrer 7 casas de la modernidad. Una de esas casas es justamente el loft de Andy Warhol, lo que se llamaba la Factory, ¿no?, la Silver Factory, y más allá de que no es una casa, podría tranquilamente ser interpretada como tal. Este espacio es un modelo espacial que reduce al mínimo la privacidad, entendida como una secuela del autoritarismo y el modo burgués y familiar de vida. Un loft no tiene jerarquías, ni distribución, ni especialización espacial. La simplicidad del contenedor neutro será el nuevo paradigma habitacional. No habrá en él ninguna otra cualidad que el tamaño o el volumen. De hecho, la calidad pasa a ser un atributo negativo, ¿no? Cuando uno va justamente a un loft y entiende que estas características son las que hacen al loft como un lugar particular, un lugar abierto que no tiene definición. Y me parece también interesante esta frase particularmente, ¿no? Es una situación contestataria a un modo de vida burgués o a un modelo tradicional de familia. Entonces, no interesa las habitaciones, no interesa la privacidad, no interesa tener un living, comedor y 2 habitaciones, sino que lo que interesa es tener un gran espacio que dé lugar a cualquier situación. La Factory fue un lugar que funcionó desde 1963 a 1968 en el Midtown de Manhattan, en Nueva York. Después se mudó a otros lugares. Sin embargo, este particularmente, que fue el primer lugar en donde funcionó la Factory, era un lugar en donde pasaba absolutamente de todo, desde fiestas hasta recitales, hasta encuentros sociales, hasta trabajos de Andy Warhol, en donde no solamente él trabajaba, sino también toda la gente que frecuentaba el lugar. El lugar se llama justamente la Silver Factory porque, como ven ahí, está completamente forrado en papeles de estaño plateados, pintado en colores plateados, ¿no?, que en algún momento reflejaban como esa tendencia contestataria en el Nueva York de los años 60. Y lo interesante es justamente de romper con el esquema tradicional de hogar o de vivienda o de espacio de trabajo sectorizado para tener un gran espacio que pueda adaptarse en el tiempo y funcionar de todas maneras posibles. El próximo término es crítica al modo de habitar imperante, que un poco tiene que ver también con lo que veníamos hablando antes. Y lo referencio a este libro particular, un libro que se llama Arquitectura y Política, de Josep María Montaner y Saida Mussí. Ellos tienen muchos libros en relación a la crítica
y la teoría de la arquitectura. Y este libro particular habla acerca de diferentes cuestiones que tienen que ver con la arquitectura y la política relacionados, ¿no? Justamente el subtítulo de este libro es Ensayos para mundos alternativos. Y me gusta hablar acerca de esta frase particular en donde dice, según Foucault, en el proceso de evolución del periodo clásico al periodo moderno, se produjo una total transformación que abarcaba desde la geopolítica al espacio de la casa. Este proceso se tradujo también en una mayor compartimentación del espacio doméstico, y así en el siglo XIX se introdujo el pasillo como elemento de segregación. El control iba llegando a cada uno de los rincones de la casa. Entonces la casa, si nosotros pensamos en lo que era la casa a principio del siglo en Buenos Aires, o incluso en el siglo XIX o en el siglo XVIII, en donde justamente la sumatoria de habitaciones conectadas entre sí hacían al conjunto, ¿no? Uno tenía que ir pasando por diferentes lugares para llegar a otro lugar, ¿no? Pasaba por esa intimidad para llegar justamente a donde quería llegar. Con la introducción del pasillo particularmente, uno pudo separar esos lugares, uno pudo dar más privacidad, dar más individualidad. Y de alguna manera lo que plantea Said Amousi y José María Montaner es esta cuestión de el control o la separación en cada una de las viviendas, ¿no? Y de alguna manera lo relaciono con este proyecto o estos proyectos de Toyo Ito en Tokio, ¿no? Los PAO 1 y 2, que son proyectos para la chica nómade de Tokio. En este momento, Toyo Ito estaba pensando en prototipos que puedan ser funcionales a las diferentes partes de la ciudad de Tokio, ¿no? Cómo hace una chica nómade contemporánea, moderna, para poder no vivir específicamente en un lugar, sino poder adaptarse a los diferentes lugares a donde ella quiera ir, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hace Toyo Ito es plantear estos prototipos que no tenían que ver con un hogar o con una vivienda, sino con diferentes módulos, como ustedes pueden ver acá, que son módulos que se pueden plegar, se pueden abrir y se pueden volver a cerrar y trasladar de un lugar al otro de la ciudad. Y lo que hace Toyo Ito también acá es indefinir el límite entre público y privado, indefinir también los límites entre privacidad y no privacidad. Y también cuestionar un poco esta cuestión de estar arraigados a un mismo lugar para crear nuestro propio entorno y justamente pensar más de una manera nómade y no de una manera sedentaria. Acá vemos estos prototipos que son increíbles, ¿no? O sea, de alguna manera se plantea un mobiliario para la moda, como lo llama él, ¿no? Que es un mobiliario en donde la chica nómade se maquilla, se arregla para salir a la ciudad. También hay un mobiliario que sirve para el aperitivo, en donde la chica nómade come, toma y se junta con gente. Y finalmente está este mobiliario para la inteligencia, que es donde la chica nómade estudia, lee y se informa acerca de las cosas que están pasando en la ciudad. Estos muebles, como ven acá, pueden abrirse, cerrarse y transportarse a otro lugar. Y justamente la domesticidad está en el mobiliario y no tanto en ese encapsulado que nos sirve a nosotros de referenciación, de diferenciación en relación a la intemperie y en relación al exterior. Como ven acá son prototipos y esta es una imagen interior de una distribución en donde la cama está en el centro del espacio y los diferentes mobiliarios van acaparando el lugar. El anteúltimo de los términos que me gustaría desarrollar es cómo vivir en todas partes al mismo tiempo, que también está relacionado con el proyecto anterior. Y este concepto de cómo vivir en todas las partes al mismo tiempo lo relaciono con este libro increíble de Mansilla, Rojo y Tunión, que se llama Escritos Circenses. Lo que hace este libro es compilar diferentes textos que fueron escribiendo los autores a través de los años. Son textos que están basados en una serie que se llama Circo.
por eso justamente el nombre del libro. Y en un texto particular que escribió Mansilla y Tunión, que se llama Cazar el opuesto a poseer, hablan acerca de lo que el antropólogo francés Marc Augé, que es el mismo que crea este término de no lugar, describe con las expresiones de aceleración de la historia por un lado y encogimiento del planeta por otro, ¿no? Entender, por un lado, la cuestión temporal y la aceleración de la historia que hace que hoy en día casi todo esté al alcance de nuestra mano, la información, los destinos, la globalización justamente hace un poco que todo eso ocurra. Y después, a mí me parece más interesante es el encogimiento del planeta, ¿no? Entender que el planeta ya no es un lugar inabarcable, ya no es un lugar con muchos destinos particulares, sino que el planeta, al fin y al cabo, es un gran espacio que nos representa a todos. Y este término particularmente se relaciona con el libro de La ciudad genérica que veíamos al principio de Rem Koolhaas, en donde todo termina siendo un único envase, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y para hablar de este término en particular, me tengo que ir inevitablemente a estos prototipos de Absalom. Absalom fue un artista israelí que estaba radicado en Francia, y Absalom lo que hizo fue llevar al extremo esta cuestión de vivir de manera alternativa. Absalom lo que hizo fue crear prototipos, cápsulas, que lo que planteaba él es que cada una de estas cápsulas iban a estar instaladas en diferentes ciudades del planeta. Y en el momento en que él visitaba esa ciudad del planeta, iba a poder quedarse en esta cápsula que lo único que hacía era satisfacer sus necesidades básicas para habitar ese espacio, y él se iba a amparar en los servicios que daba la ciudad para poder vivir de manera plena. Entonces, cada una de estas cápsulas iban a estar desarrolladas y implementadas en espacio público de diferentes ciudades. Sin embargo, quedó solamente en prototipos, y como ven acá, cada una de estas cápsulas que tienen maneras alternativas de ocupar un solo espacio están instaladas en museos de diferentes ciudades del mundo. De hecho, Absalom hizo un video que pueden ver también en YouTube. Es un video en donde él muestra cómo utilizar cada una de esas cápsulas. Y lo curioso de esto es que él estuvo viviendo en una de esas cápsulas durante un largo periodo de tiempo, y cada una de esas cápsulas estaban desarrolladas en base a su propia fisionomía, en base a su propia altura, a su propio tamaño, y eran cápsulas específicamente diseñadas para él. Esto también es interesante porque no está hablando de un prototipo general que puede albergar a cualquier persona, sino que está hablando justamente de su propia vivencia y de su propia manera de ocupar los espacios. Y el último de los ejemplos que me gustaría desarrollar es este que vemos en pantalla, el hábito en el comportamiento humano. Y acá llegamos al punto en donde lo que interesa es justamente la manera de manejarse como personas o como humanos, y no tanto el envase, ¿no? Quizá no estamos tanto pensando en el envase, sino más que nada en la manera en que nosotros ocupamos un espacio. Este libro particularmente es un libro que habla acerca de las mercancías y la cultura urbana, un libro de sociología de Beatriz Arlo. Beatriz Arlo no es arquitecta, es escritora, es argentina. Probablemente la vean en los diferentes diarios o en los diferentes programas de televisión, muchas veces opinando o hablando acerca de cuestiones políticas. Aunque este libro en particular no habla de política, sino que habla de situaciones particulares y de cultura urbana de la ciudad de Buenos Aires. Independientemente de que sea Buenos Aires o no, me interesa esta frase en donde dice: la interpretación conceptual es ilimitada en su alcance y por su mismo programa. Borra las marcas del artista.
La interpretación irrumpe en la vida con su ideología de arte y su conceptualización de artista, para hacer visible lo que habitualmente se pasa por alto. Y para hablar de esto, voy a referenciar a este documental. Es un documental corto de Jørgen Leth, este artista, director, mejor dicho, finlandés. Lo que hace en este documental de 13 minutos es filmar de manera particular, casi irónica, diferentes actitudes que va teniendo este humano perfecto en relación a diferentes actos de la vida humana, ¿no? Acá vemos que está prendiendo una pipa. Este es el humano perfecto. Y el humano perfecto lo representa no solamente como un hombre, sino también como una mujer. Ahora vamos a ver a la pareja de este humano perfecto. Eso también me parece bastante revelador en el año 67, ¿no? Estar justamente pensando en el humano y no al hombre o a la mujer. Y el documental lo que hace es ir filmando en un entorno completamente neutro a este humano perfecto haciendo situaciones cotidianas, como por ejemplo comer o bailar, o como vemos acá, también el humano perfecto poniéndose las medias o peinándose. Es bastante curiosa esta mirada porque justamente está focalizando en cuestiones que nosotros seguramente damos por sentadas o pasamos de largo en la cotidianidad. Y de hecho, Jørgen Leth lo que hace es después someterse a otro documental, a otra película que se llama Las 5 obstrucciones, una película de Lance von Trier, que ustedes pueden ver seguramente en Netflix también. Y esta película lo que hace es trabajar sobre este documental para poner 5 obstrucciones y poder desarrollar estas acciones con otro tipo de interpretaciones. Ahora voy a pasar a hablar brevemente acerca de 4 proyectos en los que estamos trabajando en el estudio. Son proyectos que están en proceso, que estamos trabajando junto con la gente que es parte del equipo, ¿no? Y después vamos a ver también que hay mucha gente que nos estuvo también ayudando para desarrollar algunos de los proyectos en particular. Y una de las primeras preguntas que creo que nos tenemos que hacer cuando empezamos a trabajar como arquitectos, incluso antes de salir de la facultad, es qué tipo de arquitecto queremos ser, ¿no? Y esa también es una pregunta que nos hicimos al comenzar a trabajar en el estudio. Este es un dibujo de lo que es el estudio. Antes veíamos una fachada, ¿no?, de este edificio de Virgilio Colombo de 1920. Un edificio que casi vemos como una comunidad, que no solamente se desarrolla en los interiores, sino también en el espacio público, que es el espacio que nos interesa también desarrollar. Y una de las respuestas que tuvimos, una de las primeras respuestas que tuvimos fue, bueno, nos interesa trabajar de manera práctica, así como también con investigación, con registro y con academia. Más allá de estar dividiendo estos 4 proyectos que vamos a ver ahora, la realidad es que en el día a día y en la práctica estas 4 cosas pasan de manera contemporánea, pasan todas a la vez. Voy a empezar a contarles este primer proyecto que se llama All Together in a Society. Es un proyecto que estamos desarrollando ya desde el año pasado, es un proyecto de investigación. Y el proyecto lo empezamos a trabajar en un seminario que se está dando incluso hoy en día en FADU. El seminario se llama Non Doméstico y lo dirige
el estudio Flora con Facundo Fernández y Marcus Bolt también. Y lo que se hace en este seminario es investigar justamente pequeñas apropiaciones en el habitar. Parte del desarrollo de la investigación tenía que ver con analizar cuáles eran esas situaciones cotidianas, repetitivas, características que de alguna manera le daban identidad a la plaza o a este espacio urbano particular que está justo enfrente del estudio. El estudio que tenemos está en este primer piso y constantemente desde estos balcones vemos situaciones que van pasando acá. Entonces, de alguna manera la intención fue registrar de manera audiovisual esas situaciones que pasan de manera constante, de manera recurrente. Y si ustedes ven acá también, en algún momento pudimos proyectar estas primeras lecturas en esa medianera de enfrente. Estos son algunos screenshots de los videos. Y lo que hicimos también fue trabajar sobre una primera aproximación de video basado en 4 partes. La primera parte relacionada al entorno inmediato, al entorno material. La segunda parte relacionada a la performance o a las situaciones que van pasando. La tercera parte relacionada a algunas preguntas que nos hacemos y la cuarta relacionada a ciertas conclusiones primarias, ¿no?, que podríamos llegar a sacar en relación a la apropiación de este espacio, que es un espacio público. Esta es una imagen de un encuentro que hicimos acá en el estudio, en donde pudimos proyectar parte de la investigación. Y me gustaría mostrarles este primer corto, que es una primera aproximación también a este trabajo. Esta es una de las partes, es la parte número 2, que estamos llamando la performance. Y lo que muestra básicamente es situaciones de la vida social, de la vida cotidiana en esta plaza. The street is the stage. It plays a constant show. The show is now on. Come on, go out and have a look. People like this street. People like the extra space that this particular sidewalk offers. It is wider than the others. I think it has like 10 meters depth. The others have much less than that. It is almost like a plaza. It is something in between. People like to sit and chat. People like this gap in the urban context. People like the vegetation and the trees, although there are not so many. People like to go out with their dogs and see the birds fly. It is like a playground. Kids like to run and jump and play. Kids like the colors of the floor but not sure about the adult's opinion. People like to rest in the concrete corners. They work both as seats and as limits for the vegetation. People like to stay and eat something. People like to walk and observe. People like the small oasis in the city. People like this street.
Bueno, el segundo proyecto que me gustaría desarrollar es un proyecto que tiene que ver 100% con la práctica tradicional, y es un edificio de usos múltiples que estamos desarrollando en el barrio de Balvanera. Es un edificio que estamos trabajando a 4 cuadras de Plaza Miserere y a 1 cuadra de la nueva Plaza de la Manzana 66. Lo interesante de este edificio es el hecho de que estamos, de alguna manera, tomando los espacios permitidos para trabajar en 2 bloques particulares. Uno que tiene que ver con una cuestión más administrativa y de trabajo de oficinas, y otro que tiene que ver más con una cuestión de vivir y de hospedarse en ese bloque de atrás. Es una obra social que nos llama a nosotros para repensar los espacios en donde ellos actualmente están trabajando, y la idea es justamente insertar un bloque dentro de esta trama urbana, una trama urbana tradicional en Buenos Aires, que tiene espacios indefinidos, que tiene huecos de aire y luz, que tiene una indefinición en relación a lo que es el entorno inmediato, ¿no? También me parece interesante entender a la ciudad como justamente un factor de proceso. Uno a veces ve las imágenes tradicionales, turísticas de la ciudad, o cree que la ciudad tiene que ir hacia ese lugar. Sin embargo, los proyectos se insertan en espacios como estos. En este sentido, el bloque del frente está ocupando el 100% del ancho de la parcela y trabaja con espacios indeterminados, espacios completamente abiertos. Y el fondo de la parcela está ocupada por este pequeño bloque, un bloque vertical, un bloque opaco en uno de sus lados, que actualmente se plantea, como decíamos antes, de manera de vivienda. Sin embargo, en un futuro podría tranquilamente ser adaptado a una expansión de los usos administrativos del frente. Ya está el proyecto y la maqueta hecha. Ahora lo que nos falta es ir a obra en el momento en que se permita nuevamente volver a trabajar en la ciudad de Buenos Aires. El tercer proyecto que me gustaría desarrollar es un proyecto bastante particular que estamos trabajando con Prohibido Estacionar. Prohibido Estacionar es un proyecto de registro, es un proyecto de investigación que básicamente lo que hace es entender a estos espacios de garage, a estos espacios de estacionamiento, como elementos fundamentales de la ciudad. En algún momento, principio del siglo XX, cuando la ciudad empezó a ser invadida por decirlo de alguna manera, por los autos, lo que terminó pasando es que ciertos lotes, en general dobles de la ciudad, fueron trabajando casi como una acupuntura urbana para dar este lugar de hospedaje o de hogar de los vehículos y no de las personas. Estos espacios en general tienen una particularidad, ¿no? Que es una tipología muy particular, con fachadas que definen una identidad. Sin embargo, los lugares interiores en general son simples plataformas con rampas que lo único que hacen como servicio es hospedar a estos vehículos y separarlos de la intemperie. Entonces, ¿de qué manera estos espacios podrían llegar a ser reinterpretados en un futuro si es que los vehículos justamente pasan a tener otra prioridad dentro de la ciudad? De hecho, las ciudades tienden a peatonalizarse cada vez más y probablemente eso termine ocurriendo en un futuro quizá no tan lejano. El proyecto, por lo pronto, consiste en registrar diferentes espacios de garajes y estacionamientos,
Y en este proceso de registro fuimos notando ciertas particularidades, ¿no?, que tienen que ver precisamente con esta fachada particular, una fachada que puede tener distintos tipos de interpretaciones porque no hay una tipología de estacionamiento, no hay una tipología de garajes establecidas. Sin embargo, sí, en el fondo o en la parte de atrás de esa fachada, lo que pasa en general es siempre lo mismo, ¿no? Es un gran tinglado, un gran espacio. O también vimos ejemplos como estos, ¿no?, en donde un uso mixto alberga no solamente a estacionamientos, sino también a viviendas. O, por ejemplo, estas tipologías en donde el frente se utiliza justamente para albergar locales comerciales o viviendas y el fondo se utiliza como pulmón de manzana útil para hospedar a estos vehículos. Y el proceso de registro tiene que ver un poco con esto, ¿no?, con poder visualizar o poner en valor algo que en general pasa desapercibido o uno no toma a esta tipología como una tipología relevante quizás en el estudio de la arquitectura. Y finalmente me gustaría hablar acerca de fundamentos, que tiene que ver con la parte académica. Este es un proyecto que desarrollamos durante los meses de junio, julio y agosto, un proyecto que desarrollamos junto con la Universidad de Palermo. Lo que hicimos fue contactar e invitar a diferentes estudios de arquitectura, a diferentes arquitectos, pensadores, para básicamente charlar acerca de arquitectura contemporánea. La idea era entender cómo estos estudios trabajan, para entender esos procesos, para entender las diferentes interpretaciones de estos estudios en relación a la práctica arquitectónica. Y muchos de ellos estaban en Buenos Aires y muchos de ellos también estaban en otras partes del mundo, con lo cual pudimos de alguna manera viajar para conectarnos con estas personas. Lo interesante justamente es poder readaptarse en esta situación que estamos teniendo ahora para poder tener este tipo de contactos que quizás en otra situación no hubiésemos podido tener. Todas estas charlas las pueden ver en YouTube porque están colgadas para que la puedan ver todo el público. Estuvimos con Flora, un estudio argentino, estuvimos con Facundo Fernández, también con Astor, a través de Segundo de Negri, con los chicos de CCPM, con Constanza y con Pedro. Estuvimos hablando con Atelier Farelsa, desde Berlín, un estudio que trabaja muy relacionado a lo rural y al entorno de la periferia. Estuvimos también trabajando con estos tres estudios, Álvaro García Resta, James Bolter y Carol Ramos con Carol Ramos con Juan Andrés Campollo, que desde Guatemala también nos estuvieron contando un poco qué es lo que hacen. Estuvimos con los chicos del Clube, un estudio brasilero que trabaja mucho relacionado al arte y la representación. En este caso hablaron sobre este tema particular que era la arquitectura de papel, ¿no? La arquitectura que no se lleva a cabo en la realidad, pero que sí queda como idea plasmada en un cuaderno. Hablamos con Sabine Kastner, una arquitecta, urbanista e investigadora alemana. Hablamos con Tere Sánchez Taguas, desde Galicia, desde España. También hablamos con Supraorder, quizás lo conozcan, Iñaki Arosteguy. Estuvo hablando acerca de diferentes interpretaciones que tienen que ver con estas cuestiones de regulación del espacio o de los proyectos arquitectónicos. Hablamos con Germán de la Torre, que también desde Londres nos contó un poco cómo trabaja en Herwig Studio. Y también con los chicos de OMMX desde Londres. Un estudio muy abocado a la representación y a la investigación de proyectos.
Bueno, estos fueron todas las personas que de alguna u otra manera contribuyeron a todo lo que estuvimos viendo en esta charla. Muchas gracias